Perfecto. Ahora sí, entonces saludamos a todas, a todas. Me encanta que nos estén escribiendo, presentando desde qué localidades nos están viendo, nos están escuchando y por supuesto las organizaciones gremiales, sociales y sindicales a las que pertenecen. La transmisión se está haciendo también vía Facebook y por supuesto les queremos contar un poquito de qué se trata, porque es una charla con la que tenemos muchas expectativas y que se llama El cine pone a debate la violencia de género y el mundo de trabajo. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este webinar. Mi nombre es Luciana Pecker, yo soy periodista especializada en género y voy a conducir y moderar esta conversación, lo que me tiene muy, pero muy contenta. Les avisamos que este evento se está grabando y que además va a quedar disponible en la cuenta de YouTube de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Además, se transmite en vivo desde Facebook Live de la OIT Américas para toda la región y como les comentaba antes de empezar, nos pueden enviar las preguntas a través del chat a lo largo de toda la conversación. La OIT en la Argentina organiza esta actividad virtual en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que comienza el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y con el impulso de la iniciativa Spotlight, que es un programa de Naciones Unidas y la Unión Europea que busca generar políticas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Es muy importante porque Spotlight quiere decir foco, y hoy justamente vamos a hacer foco en esta violencia, en la violencia laboral, en la violencia doméstica, en la violencia de género, y vamos a hacer foco justamente a través de ver cómo se relaciona la violencia con el cine y cómo cuando el cine hace foco en esta violencia podemos hablar, podemos conversar, podemos hablarlo en familia, podemos utilizarlo para distintas actividades virtuales y la verdad que el foco del cine es muy, pero muy importante. Vamos a recordar por qué hacemos esta reunión. El año pasado, cuando se cumplió el centenario de la OIT, se adoptó el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Este convenio y la recomendación 206 que lo acompaña ya fueron ratificados por Uruguay y por Fiji y va a entrar en vigor en junio del 2021. En Argentina hemos dado también grandes pasos y eso es un signo muy alentador. Ya fue aprobado en el Congreso de la Nación y falta muy poquito para que se formalice la ratificación. Casi un flash, una foto y estamos también entre los países en la vanguardia en la lucha contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Y por otra parte, en agosto pasado, la plataforma Netflix estrenó en todo el mundo la película Crímenes de Familia, que está escrita y dirigida por Sebastián Schindel. La OIT y ONU Mujeres auspiciaron esta película, y en este marco es que hoy vamos a hablar sobre cine, violencia y mundo de trabajo, ¿no? Esta película, la verdad que en esta cuarentena donde muchas veces tuvimos pocas posibilidades de ver películas y documentales desde una mirada latinoamericana, es muy importante y cuenta las distintas violencias que van traspasando la vida de distintas mujeres, pero especialmente además la violencia en el mundo del trabajo. Les voy a presentar con quienes vamos a tener el gusto de compartir esta tarde. Sebastián Schindel es cineasta y profesor de cine documental en la Universidad de San Martín, es director de la película Crímenes de Familia y El Patrón. Las dos películas se pueden ver en Netflix en todo el mundo, así que si vieron Crímenes de Familia pueden seguir con El Patrón y también viceversa, la pueden recomendar y charlar en familia o en las organizaciones sociales o sindicales donde nos están contando que nos están viendo. Javier Sichero es licenciado en Ciencias Políticas y es oficial del proyecto de la OIT Argentina en la iniciativa Spotlight, es especialista en violencia de género y mundo de trabajo. Carla Magdalani es licenciada en Relaciones Internacionales y es especialista del programa de ONU Mujeres en la iniciativa Spotlight. Y María Rosa Ávila, que es integrante del grupo de referentes de la sociedad civil de la iniciativa Spotlight Argentina, y también es referente de la Federación Casa Sin, feminista, activista y defensora de derechos humanos. Vamos a empezar directo, para no perder el tiempo, con una pregunta a Sebastián Schindel, y es si nos puede dar un resumen sobre la historia de Crímenes de Familia y sobre cómo esta
película se conecta con la violencia y el mundo del trabajo. Hola, muchas gracias. Un honor estar compartiendo esta charla. Yo siempre digo de que Crímenes de Familia es una película que es un poco prima hermana del Patrón, Radiografía de un Crimen, que también se conectaba con situaciones en el mundo del trabajo. Cuando yo estaba ultimando los detalles para poder filmar esa película y muy en contacto con distintos abogados penalistas y especialistas con eso, me van refiriendo distintos casos reales que les habían tocado o les habían pasado cerca, y hubo dos que me impactaron mucho. Uno era un feminicidio, o un intento de femicidio, porque no se había logrado llegar a concretar, y el otro era un infanticidio. Esos dos casos me impactaron muchísimo. Durante un tiempo me estuve pensando cómo armar en una película, si me inclinaba por uno, me inclinaba por otro, y después me di cuenta que eran dos caras que se podían relacionar en una misma moneda, y combinar estas dos historias en una gran trama trágica que sucedan dentro de una misma familia. A partir de la idea de combinar estos dos casos reales, me pongo a investigar sobre otros casos de femicidio. Me empiezo a leer un poco de bibliografía sobre la materia, contactarme con especialistas y empiezo a ver todos los patrones en común que se dan en estos casos. Lo mismo con el tema de infanticidio, que si bien es algo menos frecuente y hay menos bibliografía, igual hay especialistas que han trabajado sobre la materia, no tanto, y construyo para la película como dos casos paradigmáticos donde saco todos los elementos en común que suelen aparecer, ¿no? Entonces, lo que sufre el personaje de Sofía Gala, personaje de Marcela, a manos de su pareja o su ex esposo, es un poco paradigmático de un montón de casos que se dan, más que inspirado en uno particular, ¿no? Lo mismo con el caso de lo que vive Gladys, la violación, el abuso laboral, siendo una empleada doméstica sin ningún tipo de recursos sociales, sin ningún tipo de saber cuáles son sus derechos. Un poco como conclusión, cuando empecé a trabajar hace ya más de 5 años en el guión, todavía no estaba tan presente el movimiento de mujeres, como vos mencionaste recién, que 2017 fue una fecha clave, y todo el proceso de reescritura desde 2014-2015 hasta 2019, cuando finalmente se filmó la película, todo el proceso que hubo con los movimientos de mujeres a mí me influenció muchísimo en cómo terminar de ajustar las tuercas del relato. Y si bien en El Patrón, Hermógenes era un trabajador del campo, analfabeto, que se trasladaba a Buenos Aires con la idea de un futuro mejor y terminaba siendo sujeto de un montón de abusos laborales, yo sentía que en este caso, el crimen de familia, el personaje de Gladys, era un poco como el reverso del de Hermógenes del Patrón, similar, del campo, sin educación, semi-analfabeta, pero en este caso con una vulnerabilidad mucho más terrible por el solo hecho de ser mujer y estar sujeto a muchísimas más violencias. Y bueno, un poco se ve en lo que cuenta la película. Las desigualdades que son sociales, por supuesto que se exacerban con las desigualdades de género, por supuesto vamos a poner en foco que en muchos casos las mujeres son acusadas de infanticidio cuando en realidad se trató de un aborto espontáneo provocado, vamos a poner digamos, en contexto que en la Argentina se está justamente por tratar también la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que son derechos a las que muchas mujeres no tienen acceso, también según su situación laboral que influye y mucho, ¿no? En estas dificultades para acceder a los derechos. Vos hablabas del Patrón, Radiografía de un Crimen, y ahí también la Organización Internacional del Trabajo destacó tu trabajo como cineasta y promovió la ratificación de un protocolo sobre trabajo forzoso que está por alcanzar ya 50 ratificaciones, van 47, tenemos que llegar a las 50, porque en esto, bueno, importa que sean muchos los países que ratifican los convenios. En este sentido, y ya con una trayectoria en el vínculo entre trabajo y cine, ¿crees que el cine puede ser un aliado para sensibilizar a la sociedad en estos temas? Y mucho más este año que estuvimos todos y todas viendo series en las plataformas en esta cuarentena que unió al mundo. Evidentemente sí, yo creo que sí, que desde el arte es un vehículo maravilloso. En el caso particular mío me toca el cine, que es la forma
que yo me expreso y donde yo trabajo, pero mira, cuento esta pequeña anécdota. Yo hice El patrón, radiografía de un crimen, y un día, tiempo después del estreno, varios meses después del estreno, me llama el que era el director de la oficina para la región de la Organización Internacional de Trabajo en ese momento, ahora es director en la oficina de México, Pedro Furtado Oliveira. Yo no lo conocía, me contacta y me dice que le había encantado la película y que parecía hecha en base a los manuales que ellos preparan con casos paradigmáticos de trabajo esclavo y de trabajo forzoso, y me cuenta de la campaña 50 for Freedom, que en ese momento estaba iniciando, hoy ya está casi culminando, llegando a que los mínimos de 50 países ratifiquen el convenio de lucha Contemos contra el qué trabajo quiere decir por forzoso. las dudas esta campaña y este signo, ¿no? Que esto, que se llegue a los 50 países que ratifiquen el convenio Claro. contra el trabajo forzoso. Exactamente, que lo ratifiquen significa que lo conviertan en ley, ¿no? Que pase por el Congreso y que luego que cada país tendrá distintos sistemas de leyes y que luego el Poder Ejecutivo lo ratifique, ¿no? Y que se convierta en ley los protocolos contra el trabajo forzoso. Y hace un año y medio atrás, con Pedro, que quedamos con una muy buena relación y con distintas actividades alrededor del patrón, un día le comento porque sí que estoy trabajando en esta historia. Yo le digo, bueno, pero no tiene tanto que ver con este tema. Me dice, no, me interesa, porque ahora estamos con el convenio 190, violencia de género también en el ámbito laboral, y me contacta con unas mujeres, me cuenta de la iniciativa Spotlight, y así surge esta colaboración. Bueno, y hay otras colaboraciones también justamente en tu trayectoria y en esta película, que la OIT, ONU Mujeres y distintas organizaciones de la sociedad civil participaron durante la preproducción. ¿Cuál crees que es el aporte de estos organismos en la película y este cruce que se puede dar entre los organismos internacionales y el cine, justamente para que vos puedas conservar tu mirada artística, pero por otro lado, el mensaje pueda llegar a más gente en tiempos no tan convulsionados como estos? La verdad que fue un acompañamiento súper lindo. En el momento que todavía la película no se había filmado, para mí era muy importante recibir devoluciones del guión y que especialistas en la materia lo puedan leer y decirme si no estaba diciendo algo inconveniente o comunicando algo de forma confusa, más allá de la cuestión dramática y de la historia, y que lo lean, gente de la OIT, gente de ONU Mujeres, que les guste y que me dieran su visto bueno. Para mí era un espaldarazo y me sentía seguro de lo que estaba haciendo, ¿no? E incluso gracias a ellos me presentaron a la gente que trabaja en la Casa del Encuentro, la ONG La Casa del Encuentro, que es una ONG acá en la ciudad de Buenos Aires que trabaja con el tema de violencia de género y ayuda a muchísimas mujeres que se encuentran en situación crítica y de vulnerabilidad, y que tiene un trabajo muy interdisciplinario de muchísimas áreas muy distintas, abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, desde un montón de disciplinas distintas, y me acuerdo que les pasé el guión, leyeron todo, muchísimas de las profesionales que trabajan en la Casa del Dentro, leyeron el guión y luego me hicieron devoluciones y que les había encantado y que estaba muy bien. Solo me pidieron que agregue una palabra en un pequeño diálogo, que obviamente Ahora lo te voy a hice. preguntar qué palabra, por supuesto. Era en la larga declaración de Marcela, el personaje de Sofía Gala, cuando declara ante la justicia todo lo que sufría a manos de su esposo, parte estaba mezclado también con drogas. Entonces, el hecho de que, entonces, una pequeña era la palabra más, que cuando se quedaba sin droga, se ponía mucho más violento, para no relacionar de que el origen de la violencia eran las drogas. La Ahí está, violencia muy bien era hecho eso. anterior y preexistente. Y y que se quedara sin drogas lo volvía aún más violento de lo que ya naturalmente era, ¿no? Entonces, ese Exactamente, porque pequeño hay un detalle. mito que es muy común, por ejemplo, ahora en la cuarentena se dice, matan por amor, matan por las drogas, matan por el alcohol, entonces que ese no es el origen, aunque como está relatado puede potenciar la violencia, pero Claro. el origen es la idea de la propiedad y las mujeres. Carla Magdalani, que hoy vamos a hablar con ella, también fue voluntaria en la Casa del Encuentro, así que por supuesto todos los lazos se unen. Vamos a hablar ahora con Javier Sicharo, ¿no? Para saber exactamente qué queremos saber cuáles son los puntos centrales del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y también saber, Javi, el trabajo forzoso que hablábamos recién fue un protocolo y el convenio 190 es un convenio y es vinculante. A ver si desburocratizamos toda esta información y nos explicas qué es y qué incidencia tienen en la vida concreta cada uno.
Un saludo a todas y todos los panelistas y a todas las y los participantes por hacerse un huequito en una tarde de miércoles difícil en esta altura del año para debatir con el cine mediante sobre estos temas. A ver, yendo al origen de tu pregunta, desde OIT decidimos acompañar esta película porque vimos que no era solamente una película que ponía una problemática de alta relevancia para la agenda pública sobre la mesa como es la violencia de género, sino que también nos permitía abordar qué pasa con la violencia de género en un ámbito laboral. En esta película tenemos a Gladys, ¿no?, que es una trabajadora doméstica, que es una, a riesgo de spoileo, es una de las personas que sufre una de las violencias extremas que se dan con el correr de la película, ¿no? Y que justamente es una trabajadora, ¿no? Y esa situación de violencia la sufre dentro de su ámbito laboral, por parte de uno de los hijos de sus empleadores, ¿no? Entonces enseguida nos despertó la posibilidad de que esta película permitía poner este vínculo de violencia de género en el mundo del trabajo y dar a conocer un convenio, una nueva norma que tenemos a nivel internacional, que no es algo que se consigue y se aprueba de un día para el otro, se tarda mucho tiempo. Entonces, cuando las tenemos, salimos a difundir, y estas son el convenio 190 y la recomendación 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Hay que saber, para ponerlas en contexto, que son las primeras normas que específicamente abordan este problema. No teníamos hasta el momento una norma internacional que específicamente abordara este problema. Hay que también tener en cuenta que se lograron con aprobación de nuestros tripartitos. No solo los gobiernos se pusieron de acuerdo, sino también representantes de empleadores y representantes de trabajadores, ¿no? Imagínense lo complejo que es representantes de 3 sectores diferentes, de 187 países del mundo, acordar un horizonte común en un tema. Bueno, eso se logró y tienen la particularidad de que reconocen por primera vez el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y jerarquizan, que acá hay otro aporte u otro valor de la película, la perspectiva de género, al reconocer que son las mujeres las que se encuentran particularmente en una situación de vulnerabilidad y que sufren de manera desproporcional situaciones de violencia y acoso, ¿no? Vos mismo lo decías. Hablamos que los procesos no son neutros, ¿no? En todo el mundo, y como disparador en la Argentina en el 2015, ni uno menos, se abre un proceso que se conoce de liberación de la palabra. En este proceso de que leímos tweets en redes sociales, en Facebook, muchos relatos de acoso, justamente esto también llama la atención, estas situaciones que están relatadas como de incomodidad e inaceptables, ¿no? Esta palabra que es central, también incide en que este convenio se avale desde la OIT y que la Argentina sea uno de los primeros países en los que es ratificado, ¿no? ¿Cómo va a incidir esta ratificación en la vida laboral concreta, muy especialmente de las mujeres? Ahí tenés varios valores, aparte de tener una norma. Primero que, por primera vez, tenemos una definición consensuada de lo que hablamos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que después define inmediatamente violencia y acoso por razón de género, que incluye el acoso sexual. Entonces ahí ya nos da un aporte ordenador, ¿no? Vamos para acá, de esto estamos hablando. Después es interesante porque el convenio, mira, dicen violencia y acoso en el mundo del trabajo. No solamente la violencia que suceda en estas 4 paredes del trabajo, sino también en las comunicaciones relacionadas con el trabajo, en los trayectos entre el domicilio, ¿no? Da una definición de ámbito de aplicación amplia. Me interesa mucho esto, Javi, por muchos testimonios que como periodista he tomado. Por ejemplo, hay situaciones de acoso que son fuera del trabajo, por ejemplo, si van a tomar algo, pero que después incide a una periodista, es el caso que he escrito de Vanessa Restrepo en Colombia, si tiene que compartir la redacción con quien es denunciado por acoso, ¿no? Entonces, el mundo del trabajo no es solo exactamente el espacio, en un año en donde el espacio laboral ha pasado mayoritariamente a ser espacio doméstico, ¿no? Donde los mundos también se interrelacionan. Exactamente, y lo interesante también es que amplía los sujetos, no son solo los trabajadores en relación de dependencia, sino también cualquier persona que trabaje independientemente de su situación contractual, pasantes, voluntarios, personas despedidas, incluso individuos que ejercen, ¿no?, roles de un empleador. Bueno, todos esos son, creo, los grandes aportes.
un llamado interesante que es que dice tenemos que reconocer los efectos de la violencia doméstica sobre el ámbito del trabajo, ¿no? De nuevo, ahí une agendas, ¿no? Y yo creo que recoge estas demandas también del movimiento de mujeres, ¿no? Nosotros también podemos ayudar desde nuestros espacios de trabajo y muchos sindicatos y cada vez más empresas tienen alguna medida al respecto. Y solo para cerrar, ¿dónde estamos hoy? Argentina, el Congreso de la Nación ya aprobó el proyecto de ratificación. Nos falta lo que podríamos decir la selfie entre nuestro director general y nuestro Poder Ejecutivo, que es el depósito del instrumento de ratificación, y ya estamos empezando a discutir una ley nacional. No tenemos una ley nacional específica, tenemos como si fueran pedacitos relevantes de este problema regulados, pero no con estas definiciones, este alcance que propone el convenio, así que ojalá el 2021 nos encuentre con una ley nacional sobre violencia de acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género. Javi, muchas gracias por este foco. Es el momento de sacar el pochoclo, lo podemos latinoamericanizar, el chipá, el dulce de leche, las galletitas, lo que quieran, aunque lo que vamos a ver es triste, siempre en una pantalla podemos ver reflejado esas situaciones que nos duelen, que conocemos o que criticamos, ¿no? Un pochoclo con justicia laboral. Vamos a ver el primer fragmento de la película, en este caso con un interrogatorio a Gladys en tribunales. Nombre completo. ¿Cómo te llamas? Gladys Pereira. Gladys solo. ¿No tenés segundo nombre? Susana. Fecha de nacimiento. 30 de abril de 1996. Lugar. Colonia Aurora. Misiones. Nombre del padre. ¿Tu papá? No tengo. ¿Falleció? ¿Y cómo se llamaba? Alfonso Pereira. ¿Tu mamá? Nombre de la madre. María. ¿María qué? No la conocí. DNI. Tu número de documento. No sé. Hola. ¿Cómo estás? Puede ser 39.154.543. Sí. Domicilio. Vivo con mi patrona. Vivo con mi patrona, ¿no? Y una definición que habla del trabajo doméstico y de la falta de fronteras entre la vida y el trabajo. Vamos a hablar ahora con Carla Magdalani, les contábamos antes que es representante de ONU Mujeres en la iniciativa Spotlight. Bueno, muy buenas tardes, Carla. ¿Y qué representa esta escena de la película tan terrible, tan triste, que nos muestra esta dificultad para enfrentarse al mundo de los tribunales y de los tribunales para entender las violencias de las mujeres en un gran problema, que es la falta de acceso a la justicia? Gracias, Luciana. Buenas tardes a todas, todos. Gracias a los colegas de la OIT por organizar este espacio. La verdad que es una escena muy cortita, creo que fue de 1 minuto, pero que nos pone bien de manifiesto ante lo que es una realidad en el mundo muy terrible. Digo, no solo hoy sabemos que estadísticas de Naciones Unidas hablan de 1 de cada 3 mujeres al menos va a experimentar algún episodio de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Pero de eso, de los estudios de los países que hay información disponible, un estudio reciente del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU habla de que menos del 40% de las mujeres busca ayuda. En Argentina, datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la UFEM, de que el 87% de las mujeres que han atravesado una violación no busca ayuda, y menos del 10% a nivel global acude a la policía. Y uno se pregunta por qué, y creo que ahí, en esa escena, hay una gran respuesta. Acceder a la justicia no es solo tener los medios,
aunque digamos, el patrocinio jurídico gratuito está garantizado casi en todos los países, digamos, es una cuestión de derechos humanos, pero, digamos, hay ahí una necesidad de que los sistemas judiciales sean receptivos a una particular situación. El caso de Gladys y cómo se refleja, digo, también lo podemos hablar en la forma en la que las instituciones ejercen violencia también, y en este caso pone una barrera para acceder a un derecho, que es tener, digamos, una representación letrada. Después la película creo que avanzaba hacia que aparecía la figura del abogado, que le era asignado, y bueno, la importancia y bueno, un poco la gente que le tomaba los datos y dice, bueno, acá tenés este caso uno más, ¿no? Y nuestro país tiene, en Argentina hay leyes muy, muy buenas que apuntan a garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres, entre ellas la del cuerpo de abogados y abogadas especializado en violencia de género. Javier mencionaba recién esto de tener una ley con perspectiva de género, y a veces este concepto que usamos mucho parece un poco lejano, un poco teórico, y se puede aterrizar muy fácilmente. ¿Qué significa introducir la perspectiva de género? ¿Qué significa, más allá de que en este caso también hablamos de tener tal vez un trato más humanizado hacia la persona a la cual se le estaba tomando una declaración, pero también entender perspectiva de género es advertir que hay desigualdades estructurales de base, que hay situaciones que nos afectan en forma distinta y actuar en consecuencia de ello. Entonces, tener en cuenta, cuando se habla de tener una justicia con perspectiva de género, sería abordar todas las circunstancias que después la película va a relatar, que afectaron a Gladys de forma tan terrible a lo largo de su vida. Y que van a derivar, bueno, no vamos a spoilear, ¿no? En varios de los disparadores de la situación dramática que se desarrolla en la película. Pero tener perspectiva de género es aterrizar también en estas situaciones más cotidianas y más del día a día. Y en ese sentido, acceder a la justicia es un derecho y es uno de los grandes desafíos para finalmente lograr, digamos, una sociedad y una vida libre de violencia. Vamos a preguntarle a María Rosa Vilal, les recordamos, es integrante del grupo de referentes de la sociedad civil de la iniciativa Spotlight Argentina, es feminista, es activista y es defensora de derechos humanos. Acá justamente Irma López dice, Ley Micaela para todes. Y María Rosa, estuvimos justamente en la charla previa, ¿no? Frente a muchas escenas de la película, la respuesta era Ley Micaela. Bueno, para explicarle a quienes no conocen, a quienes nos están viendo en la región, ¿qué es la Ley Micaela y por qué se podría haber aplicado para evitar que sucedan escenas como la que acabamos de ver? Ahí viene la gran frase de todo Zoom de este año, que es, estás muteada, ya es remera, pero María Rosa ya te podemos escuchar por suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor compartir ese espacio con todos ustedes y con la audiencia. Bueno, me parece que hay que dar cuenta de que hubo un femicidio, que es el que pone título a esta ley, es decir, es sobre el cuerpo de mujeres y niñas que el Estado ha avanzado en algunas políticas y leyes, y me parece que es importante destacarlo, porque Micaela el femicidio de Micaela García. Nada, y bueno, en un proceso complejo y demás, en el cual en principio no hay impunidad si no se ha actuado correctamente, pero me parece que, bueno, lo que plantea esta ley, lo que planteó su familia como aprendizaje después de esta tragedia, y acompañado por el movimiento de mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil, es la formación, la capacitación de los diferentes órganos del Estado, de los diferentes poderes del Estado, transversalizar el Estado con el enfoque de género. ¿Qué pasa dentro del Estado? ¿Qué sucede y que sigue dándose esta discriminación de género? Entonces, igualmente este proceso, que es un proceso necesario y urgente, por lo que describe la película, porque lo que nos cuenta, lo que sigue pasando muchas mujeres, y en el COVID también, con un incremento de la violencia, es que a veces no alcanza, es muy necesaria la capacitación, pero me pregunto si no hay que, además de operativizar e implementar
la ley Micaela, mejorar o incrementar la formación en las universidades para construir esta empatía con esta víctima, con esta mujer que ha atravesado esta situación de violencia, que tiene estrés postraumático, que necesita una escucha activa. Entonces, la ley Micaela es un gran aporte, es un gran avance, pero me parece que tenemos que seguir profundizando en algunos otros aspectos de formación universitaria para la abogacía, para los médicos, las y los trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, porque no necesariamente cuando un profesional atiende a una mujer o niña o persona LGBT que ha estado en una situación de violencia, la atiende o la asiste con un enfoque de género. No necesariamente. Rosa, vos hablas de trabajadoras sociales y vamos a ver el segundo fragmento de la película en donde una trabajadora social dialoga con Gladys. Y cuando estaba con vos en tu casa, ¿tu papá cómo era? Dormía en la siesta conmigo. ¿Y se volvió a poner en pareja tu papá? Sí, pero fue peor. ¿Por qué peor? Porque tenía que cuidar a los hijos. Cocinar, lavar, limpiar, hacía todo yo. ¿Y vos cuántos años tenías? 12 o 13 años. ¿Cómo llegaste a Buenos Aires, Gladys? Una vecina, doña Teresa, me mandó acá a Buenos Aires. Me mandó lo de la hija. Trabajé para más adentro. ¿Cómo te mandó? ¿Le dijo a tu papá que te mande? No. Me compró un pasaje y me mandó lo de la hija. ¿Y a la hija de la señora la seguís viendo? No. ¿No? Se puso de novia y se volvió para allá. ¿Vos tenés novio? Pero saliste con alguien. Sí, Gladys, saliste con alguien. ¿Quién es el papá? Gladys. Bueno, ahí está esta escena de Gladys y en María Rosa ahí podemos detectar primero cómo se conecta la escucha de la trabajadora social, después cómo da un indicador de abuso aun cuando no lo llegue a denunciar, y además el trabajo infantil doméstico que perjudica a las niñas, especialmente sobre los niños. Por supuesto, tenemos poco tiempo para llegar a ver todo, pero ¿qué dirías de estos tres indicadores que se pueden ver en la película? Me parece que la vida de Gladys da cuenta y nos muestra la desigualdad y integralmente la violación a sus derechos, porque no pudo acceder a una educación, estuvo en estado de servidumbre, fue víctima de trabajo infantil doméstico, y esto ha marcado, que es lo que pasa cuando una persona entra en ese círculo del trabajo infantil, marca también el desarrollo de su vida laboral como persona adulta. Y me parece que Gladys en ese sentido también es un paradigma, más allá de la situación de violación que sufre como trabajadora doméstica, de todos los derechos desde su nacimiento que fueron, digamos, violentados, de todos los derechos humanos a los cuales no tuvo acceso.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Mira, tengo una noticia. Vos hablaste de quién te conectó con la OIT y te está escuchando porque se conectó Pedro Furtado de Oliveira desde México, que es quien logró que la Organización Internacional del Trabajo y tu mirada artística pudieran producir esta película. Así que te lo contamos y para que le cuentes también a él y a toda la audiencia, a todos quienes nos están escuchando, ¿cómo llegaste al relato de estos testimonios? ¿No? Cómo esta superposición de vulnerabilidades se juntan en un personaje, pero que no es algo que quienes escuchamos a muchas víctimas, digamos, es inusual, sino que los expedientes están llenos de esas lágrimas que a veces tienen silencio, pero que tienen tantas historias de violencia superpuestas. Bueno, son muchísimos casos. El primero que viene a mi memoria, y que por ahí fue el primero que se hizo masivo y mediático en la Argentina, fue el de Romina Tejerina, ya hace muchos años. Exactamente, vamos a poner en contexto, Romina Tejerina sufrió una violación, ella no se animó a denunciar justamente por este desaliento de la justicia, es condenada en Jujuy por infanticidio. Después estuve, cada vez que veía que salía en los diarios alguna noticia de infanticidio, de una madre que mataba a su bebé recién nacido, yo iba juntando todos esos récords de diario, fui pidiendo a mis amigos abogados que estaban familiarizados con el sistema Infolec, que es el sistema donde están informatizados todos los fallos administrados por la Corte Suprema, que me buscaran casos similares, me lo fueron descargando y yo lo iba leyendo. Hay algunos muy recientes, de hace 1 o 2 años atrás, que no tienen estado público porque no se hicieron mediáticos, que son muy tremendos y muy parecidos. También me contacté con una antropóloga, investigadora del CONICET, que me ayudó muchísimo, que escribió un libro que se llama Madres Frágiles, que entrevistó a varias mujeres condenadas por el delito de infanticidio, y un poco con todo eso fui armando como un caso arquetípico. Hubo un caso que me pegó emocionalmente muy de cerca, que fue el de Patricia Solarza, sí, no me acuerdo mal el nombre, porque también tuvo un aborto espontáneo, pero los médicos interpretaron que fue inducido, entonces ella fue a atenderse al hospital, y los médicos llamaron a la policía, los policías la detuvieron, la acusaron de homicidio agravado por el vínculo, y fue condenada a 8 años de prisión. Y Patricia murió cumpliendo condena, porque se enfermó a lo largo de esos 8 años, no le dieron los cuidados médicos básicos, y falleció el día anterior a que iniciáramos el rodaje de la película. Y era un caso que yo venía siguiendo, y encima parte de las escenas que se filmaron en un penal eran el penal donde ella cumplía condena. O sea, son muchas relaciones donde yo sentía que la realidad y la ficción se mezclaban. Que la historia golpea, ¿no? Vamos a contar, ¿no? En el contexto latinoamericano que hay países que criminalizan el aborto de forma mucho más fuerte y que incluso cuando las mujeres no saben, fue el caso de Belén, un caso emblemático que de hecho tiene mucho que ver con la historia que está viendo en este momento nuestro país, se las acusa de todas maneras de infanticidio aunque ellas digan que se trata de un aborto espontáneo. En el caso de El Salvador es el caso donde más criminalización existe a las mujeres por ser acusadas de infanticidio, aunque en realidad lo que se criminaliza es el aborto en un momento donde en la Argentina el 10 de diciembre se debate este tema en el Congreso de la Nación, ¿no? La actualidad en ese sentido toca la puerta hasta en el escenario donde vos filmabas la película. Sí. Y te invito si querés, para seguir contándonos, acá encontré el libro del que hablás, para que podamos sumar bibliografía. Madres Frágiles, un viaje al infanticidio, de Osvaldo Cañete y Beatriz Kalinsky, de Editorial Biblos. Sí, muy recomendable lectura, me sirvió muchísimo para ayudarme a construir, junto con otros casos que a veces, algunos fallos judiciales que descargué de Infolec, recuerdo uno de Mendoza, como no se hicieron estado mediático, no voy a dar los nombres, leer el fallo, eran verdaderamente el tren fantasma. Recuerdo, era una chica de 17 años, que en su relato contaba de que fue fruto de una violación colectiva, pero que obviamente no había prueba y no se sabía quiénes eran,
entonces era solamente su relato, y que presa de estado de shock, no sabía que estaba embarazada, cuando da a luz mata al bebé, parecido a lo de Romina Tejerina, y fue condenada a prisión perpetua. Esto pasó no en la Edad Media, esto pasó el año pasado en la Argentina. Bueno, hay una discusión sobre estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XXI, en esa tensión estamos, y hacia el siglo XXI es hacia donde queremos ir, para que las mujeres dejen el silencio y pasen a tener derechos. Vamos a ver el tercer fragmento de la película, que es la declaración de Marcela. ¿Esa violencia era solamente psicológica o fue física también? Al principio era más bien maltrato. Me escupía, me obligaba a dormir afuera de mi casa. Por ejemplo, si no le gustaba algo que le preparaba, me lo tiraba en la cara. Con las drogas, la paranoia era cada vez peor. Así que le dije que fuéramos a hacer terapia de pareja, porque yo lo quería y creía que podíamos solucionar las cosas. Cuando la plata no le alcanzó para nada, empezó a fumar paco y ahí sí que empezaron los golpes. ¿Y cómo fue que decidió irse de su casa? Un día se quedó sin paco y se puso como loco. Nos encerró a Martín y a mí en un cuarto y nos empezó a golpear. Le pegaba a mi hijo. Me decía que nos iba a matar, que después iba a matar él. En un momento agarró un cuchillo y ahí me di cuenta de que no íbamos a salir con vida de ese lugar. Así que cuando se distrajo, agarré a mi hijo y me tiré por la ventana. No sé cómo averiguó dónde vivía y me iba a buscar para amenazarme. ¿La amenazó de muerte? Sí. Yo vivía con miedo porque sabía de lo que él era capaz. Así que seguí haciendo denuncias hasta que conseguí una perimetral, una orden de restricción de acercamiento. Pero a él no le importaba, venía igual. Me decía que me amaba, que quería volver conmigo. Y como yo le decía que no, se sacaba. ¿Las denuncias que usted hizo, qué efecto tuvieron? Ninguno. Quedaba todo en un trámite. No me daban protección policial, no había botones antipánico. Recién cuando me acuchilló se dignaron a escucharme. Ahí fue que empezó el primer proceso judicial. Sí, le dieron 2 años de prisión, pero en suspenso. Bueno, es terrible este testimonio, y en un año de pandemia donde con distintas modalidades el mundo y América Latina ha tenido distanciamiento, aislamiento social, la vida puertas adentro del hogar ha recrudecido la violencia. Carla Magdalani, ¿qué cifras nos podés dar que pongan en contexto qué ha pasado con los femicidios y la violencia de género frente al COVID en el 2020, en donde este testimonio que escuchamos se hizo carne en tantas mujeres? Gracias, la verdad que sí, es fuertísimo el testimonio y pone de manifiesto una realidad. Naciones Unidas hablamos de la otra pandemia o la pandemia en la sombra, depende de la traducción en inglés, y la aclaración que las compañeras de la Casa del Encuentro le hacían a Sebastián sobre no patologizar la violencia de alguna manera, no decir que es el resultado de las drogas o del alcohol. En este sentido no hablamos de la pandemia en la sombra o de la violencia como una pandemia porque sea una enfermedad que se pueda curar con una vacuna, sino porque, al igual que la pandemia, no ha reconocido fronteras. Digo, no hay país, clase social, grupo étnico, religioso, en el cual las mujeres vivan una vida libre de violencia en su plenitud. Y en ese sentido, los relevamientos que viene haciendo Naciones Unidas, ONU Mujeres en particular, hablan que han aumentado las cifras de lo que es una estimación. Ya previo a la pandemia se estimaba que 243 millones de mujeres en el mundo han atravesado situaciones de violencia, una de cada 3, violencia física o sexual, y las distintas estimaciones que hay en términos de aumento de las llamadas a los servicios de ayuda y de las distintas formas que los países han encontrado. En nuestro caso, los datos de la línea 144 hablan de un aumento entre un 30% aproximadamente de los llamados con relación al año pasado, pero se estima que puede ser mucho más, sobre todo en las situaciones de confinamiento, las distintas formas de confinamiento que ha habido. Se estima que han aumentado los niveles de violencia, y en el cual, digamos, hay un dato que es
irrefutable. En el momento de mayor cierre, sobre todo en el ámbito del AMBA, fue la cuarentena, si quieren, más dura al inicio, bajaron estrepitosamente la cantidad de muertes en accidentes, de homicidios en ocasión de robo, incluso de los delitos más comunes como los robos, porque no había circulación. No bajaron los femicidios. Carla, es difícil sí. Para llevarlo a toda América Latina, hablamos recién de qué pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. La película es vista en Netflix de un modo muy masivo en México, que tiene una particular situación. ¿Qué datos nos podés dar de los femicidios en México? Bueno, en México es uno de los países que, de hecho, el término feminicidio, que se utiliza también en la región, en Argentina hablamos de femicidio, que de feminicidio, surge un proceso muy interesante en el que se conoce como campo algodonero, fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puso de manifiesto una sucesión de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, y la Corte Interamericana empezó a caracterizar esto como un genocidio de mujeres. Por eso la equiparación, y bueno, hay teóricas feministas que han abordado esto, pero ha quedado en México, tiene una tasa de femicidios en términos absolutos, para el año 2019 fueron 983. En Argentina, la Corte Suprema, en su informe estadístico oficial, habla de 252, ¿no? Y eso, si lo llevamos, digamos, México tiene una población mayor, pero si hablamos de tasas de femicidios, México evidencia una tasa del 1.5 femicidios cada 100.000 mujeres, mientras que en Argentina estamos alrededor del 1%. Sé que ahí Sebastián hablaba de que la película funcionó muy bien, cuando películas argentinas tal vez no funcionan tan bien, y es porque está hablando de una realidad que es cotidiana, que es frecuente, y que también, digamos, las cifras de Brasil ha visto incrementado la cantidad de femicidios en términos absolutos. Es el país que evidencia mayores muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. Solo en 2019 fueron asesinadas 1.941 mujeres. Estos son datos del observatorio de la CEPAL, del Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Es decir, estamos hablando de cifras realmente escalofriantes, y esto, digamos, a nivel global se habla de 137 femicidios por día. Es decir, hay 50.000 mujeres que cada año son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Esto es, el lugar más inseguro para una mujer es su propia casa. Casi 7 de cada 10 femicidios son cometidos en el hogar. En un año de pandemia donde se recomendó quedarse en casa, y sin embargo la casa puede ser un lugar inseguro. A Marcela la escuchamos y a muchas otras no la podemos escuchar, por eso la película hace que nos retumbe el eco de las que están y de las que no están. Vamos a ver el cuarto y último fragmento de la película, con la visita de Alicia a un centro integral de la mujer. Adelante. Gracias. Una vez que cumpla la mitad de la condena y si tiene buena conducta, va a tener salidas transitorias. 18 años es muy injusto. Sí. ¿Y no se podría apelar para bajar la condena? Sí, por supuesto. Claro que vamos a apelar, siempre se apela. Pero lo único que tenemos es una declaración nueva de Gladys. Con eso no hacemos nada. Si hace falta, yo podría declarar también. Pero usted ya declaró, señora Arrieta. A no ser que su declaración pueda aportar algún elemento nuevo a la causa. O sea, sin algo contundente, no, la apelación no va a prosperar. No es fácil. Está difícil. Bueno, estamos viendo esta escena tan clara sobre las dificultades, y vamos a compartir un comentario que nos llega desde el Facebook. Lo estamos transmitiendo de las distintas plataformas de la OIT, también va a quedar grabado, les reiteramos, pero María Bastides Aliaga dice: debemos abandonar creencias antiguas, valores y comportamientos que reproducen de una forma consciente o inconsciente el maltrato. Y también
Charo de Bamont pregunta, ¿cuándo se ratifique el convenio 190 en Argentina? ¿Habrá que hacer leyes nuevas para adecuarse a esa norma? Y te pasamos, Javier, la pelota para que nos expliques qué va a pasar con el convenio y la ley. ¿Es lo mismo tener convenio que tener ley o necesitamos un nuevo instrumento? Perfecto, gracias, Luciana. Hay solo algo que me quedó picando, que creo que estuvo todo el tiempo dando vueltas en la conversación, pero es interesante que la película da en la clave de que la ICE es una trabajadora doméstica. Y no hablamos de cualquier sector, hablamos de un sector que emplea a 1.300.000 personas argentinas, del cual el 97% son mujeres, y donde tenemos los valores de informalidad más altos, ¿no? Y los índices de desprotección más altos. Y por esto, entre otras cosas, es que la recomendación 206 dice el sector del trabajo doméstico es uno de los que debe ser priorizado para cuando se elaboren políticas sobre violencia acoso en el trabajo, ¿no? Hay otra reflexión interesante, bien anclada en la realidad y en estas normas que nos deja la película. Yendo a tu pregunta, al ratificar el convenio, lo que Argentina asume es un compromiso internacional, es vinculante. Yo digo que voy a dar cuenta o implementar esto que dice el convenio en mi propio país. La manera operativa que se está encontrando de hacer eso es elaborar una ley nacional porque tenemos antecedentes compatibles, como la ley 26485, que incorpora la violencia laboral contra las mujeres, pero no tenemos una ley que también se dirija a violencias que puedan sufrir varones y diversidades. Tenemos legislaciones provinciales, casi la mitad de las provincias tienen algún tipo de legislación provincial, pero que solo regulan el sector público provincial, no al sector privado. Entonces, tenemos un piso interesante del que partimos, pero como les comenté al inicio, el convenio es más amplio en sus definiciones de violencia de acoso. Por ejemplo, habla de que no hace falta la sistematicidad, alcanza con una sola vez. Y eso también modifica varias de las definiciones que tenemos en nuestra legislación actual. Entonces, por eso vamos a necesitar una ley nacional que aterrice de alguna manera estos lineamientos del convenio y sobre todo que amplíe, ¿no?, los pisos interesantes que ya tenemos, pero que cubra a nuestra mayor cantidad de sujetos, estos ámbitos también de aplicación adicionales. Eso es lo que se nos viene, que claramente implica una nueva ley y revisar aquellos instrumentos que ya tenemos. María Rosa, quiero preguntarte justamente, cuando hablamos del mundo del trabajo, hablamos de el ABC, la estructura central de la autonomía de las mujeres, que es el trabajo y el dinero, ¿no? ¿Cómo puede irse de la violencia una mujer que para tener dinero necesita someterse a esa violencia? ¿Cuál es tu análisis de lo que se ve en la película y de la necesidad de independencia económica para que las mujeres puedan salir de la violencia? Sí, tal cual, el empoderamiento económico, como se estila ahora nombrar a esta faz de la autonomía de las mujeres, es central el acceso a lo que llamamos trabajo decente, porque acá también el film describe una condición que en principio parece bastante amigable en algunos aspectos, pero hay un recibo que se da sin una formalización, digamos, debida de esa relación laboral. Me parece que es uno de los grandes, de las grandes cuestiones que hay que atender, el empoderamiento económico de las mujeres para que puedan salir de forma sostenible de este círculo de la violencia. Ese y otros aspectos, porque ese es uno de los grandes componentes que a veces incluso hace que no tomen la decisión de irse, que no hagan la denuncia, pero también necesitan, sobre todo las mujeres de condiciones más vulnerables, una atención o acompañantes, promotoras de derechos que acompañen ese proceso tan difícil para ellas en estos espacios todavía de demasiado formalismo, de un lenguaje que a veces lo sienten como una nueva violencia, o de lo que se llama victimización secundaria de las instituciones. ¿Cómo hacer para que ese proceso sea un proceso amigable? Por otro lado, otro de los grandes retos son los datos. Para repensar la política pública necesitamos que haya datos, que haya registros que puedan ser más o menos homogéneos, que haya estadística. Bueno, estos son como los grandes desafíos que tenemos que abordar para dar una respuesta
a todas estas mujeres, niñas, grupos vulnerables, mujeres con discapacidad, mujeres de comunidades originarias. Cada grupo tiene necesidades específicas a las cuales hay que darles una respuesta. Hay que mejorar esta excesiva burocratización del Poder Judicial. Hay que mejorar las prácticas. Esto de la escucha activa, vuelvo a insistir. Hay que trabajar esta formación de las personas que atienden especialmente a estas mujeres o personas LGTBQ que atraviesan estas situaciones de violencia. Y bueno, me parece que abordando estos retos avanzamos como para garantizarle los derechos humanos a todas estas mujeres y evitar el incremento de los femicidios. Hemos avanzado un montón desde el movimiento de mujeres, la sociedad civil, pero el COVID nos ha puesto en una nueva encrucijada y no podemos volver atrás. No tenemos que dejar a nadie atrás. ¿Cómo hacemos con creatividad, con innovación, para seguir o profundizar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los grupos vulnerables? Ese creo que es uno de los grandes desafíos. Sin duda, la crisis nos empuja para atrás, para el encierro, y el desafío, como decís María Rosa, es seguir para adelante. Javier, estábamos siguiendo el recorrido para no perdernos en la burocratización de la información del convenio 190. Se aprobó en la Argentina, nos falta la selfie que lo ratifique, probablemente se haga necesaria una ley que pueda aunar las distintas iniciativas provinciales, pero que no tienen toda la normativa que sí nos trae este convenio. Y Mariana Leiva nos pregunta si cuando se haga ley el tema se tratará directamente con el Ministerio de Mujeres. Bueno, a ver, para responderle a Mariana, por ejemplo, una de las personas que defendió la ratificación del convenio 190 ante el Congreso de la Nación fue la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Es un ministerio que está activamente involucrado en la ratificación del convenio y que, de hecho, en el Plan Nacional para abordar las violencias por razones de género 2022, hay varias medidas que tienen que ver con implementar medidas relacionadas a difundir el convenio, revisar los protocolos al interior de la administración pública. Relacionado a lo que le preguntaba recién a María Rosa, también hay todo un componente que tiene que ver con promover la autonomía económica específicamente de mujeres en situación de violencia. Y ahí es donde lo tenemos como una gran línea de trabajo, es acercar el mercado de trabajo a mujeres en estas situaciones de vulnerabilidad. Con lo cual, sí, ya está involucrado el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Trabajo, y lo mismo respecto al Poder Ejecutivo a nivel provincial. Como sabemos, y en los fundamentos, además de este convenio, está que la desocupación es diferencial. En la Argentina de las mujeres hoy es 13%, una cifra muy alarmante de desocupación, sub-29 entre el 20 y el 30%, la desigualdad salarial que en la Argentina es del 27%. Vamos con una ronda muy cortita porque ya estamos sobre el tiempo del final. Carla Magdalani, bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres sufren una violencia y son revictimizadas? ¿Y por qué este convenio 190 viene a cumplir en un paradigma que la Argentina había tenido distintos proyectos de leyes que trataran el acoso laboral? La exdiputada Marcela Rodríguez Mandato Cumplido, por ejemplo, había presentado uno, pero que había quedado siempre trunco. ¿Y por qué esta sería una deuda pendiente con las trabajadoras en la Argentina? Bueno, claramente esto habla tal vez más del ámbito del trabajo, que es lo que nos transmitía Javier, pero digamos la particularidad del acoso y la violencia en el mundo del trabajo para las mujeres, ¿no?, se enmarca en esa desigualdad de base que vos recién caracterizabas muy bien. Las mujeres nos insertamos, sufrimos más la desocupación, nos insertamos más en el sector informal, y sufrimos o experimentamos de alguna manera, por decirlo en forma un poco más elegante, una desigualdad salarial. No porque existan leyes que explícitamente nos discriminen, sino porque la consideración sobre el trabajo de las mujeres, el trabajo de los varones, está valorizado distinto. La secretaria gana menos que el asistente ejecutivo, y tal vez hacen el mismo trabajo, pero digo, eso es del ámbito de Javier, pero digo, necesitamos una ley específica porque existe una desigualdad de base. Y esa desigualdad de base es en gran parte, ustedes vieron a mis hijos ir y venir en esta
principio, disculpa, pero en gran parte se explica por esto, por la No desigual te distribución de disculpamos porque tareas. no tenemos nada que disculpar, no vamos a quedar. Pero bueno, el sesgo lo lo tengo yo, el sesgo lo tengo yo, lo retransmito de... Las mujeres trabajamos y cuidamos a los hijos, los varones ojalá que también, pero sabemos que la carga de cuidado está más sobre, no vamos a decir la espalda, a veces es la delantera de las mujeres. Claramente, en la edad del más pequeño, claramente en mi caso, pero es uno de los grandes motivos por los cuales nuestras trayectorias laborales son más inestables y buscamos espacios de flexibilidad que eso nos exponen a mayores vulnerabilidades. Y sumado a una desigualdad en cuanto al tratamiento y el acceso a la justicia que relatamos en la película en las situaciones más extremas, pero esas microviolencias también alejan a las mujeres del mundo del trabajo y ponen una barrera muy clara para acceder a trabajo decente. La desigual distribución de las tareas de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado es un punto de partida que se está empezando a visibilizar. Digo, que exista hoy una ratificación de este convenio entiendo, a ordenar o a poner a nuestro país más en línea con su marco normativo. Tenemos una ley de violencia integral, la 26485, adoptada en 2009 y que se ha ido, si se quiere, refinando, perfeccionando, especificando. Incorporamos el acoso callejero, que era algo que experimentamos, según las estadísticas, que hay el 100% de las mujeres, digo, hay pocos espacios donde, digamos, ninguna de nosotras creo que puede decir que jamás le dijeron nada en la calle y todo lo que implica el acoso callejero, que es también poner una barrera a la libre circulación. Y el miedo que eso nos va generando, así que la ratificación del convenio nos pone, creo que en esa senda, de ser incluso más coherentes con nuestro mismo marco normativo, de avanzar hacia tener mayor equidad, y de hacer un aporte sustantivo a esto que parece un ideal, pero que no lo es, no es un derecho, que es vivir una vida libre de violencia en todos los ámbitos donde tengamos nuestras relaciones interpersonales. Muchas gracias, Carla. María Rosa, este es un año de confinamiento en todo el mundo, en toda la región, con diferentes fases y momentos, pero donde hablábamos de un incremento de la violencia. ¿Cuál es el valor de una película que aún dentro de nuestras casas nos puede hacer ver, pensar, reflexionar y disparar iniciativas a partir de una pantalla? Me parece que es un maravilloso instrumento para sensibilizar, para concientizar, para entender la complejidad de este fenómeno que es una matriz cultural en la que fuimos educados, educadas, y hay que cambiarse el chip. Necesitamos deconstruirnos, necesitamos reinventar. Cuando se habla de estas nuevas masculinidades, el feminismo, ¿qué es lo que trae? Quiere la emancipación, los derechos de las mujeres, las niñas, pero también está haciendo un aporte a los varones, les está permitiendo repensarse. Estas nuevas masculinidades implicarían nuevas relaciones sociales, y dejar de tener, completando lo que comentaba recién Carla, el tema de las tareas de cuidado, el tema de las tareas domésticas, limitan la vida y las carreras profesionales de las mujeres. Esta corresponsabilidad de la cual se habla hoy, estas nuevas masculinidades, permitirían repensar el desarrollo y a la vez empezar a pensar la vida cotidiana, el amor incluso, con otra matriz, con una matriz igualitaria. Me parece que repensar todas estas cuestiones puede posibilitar bajar el nivel de violencia, nuevos paradigmas, estas publicidades, estas campañas que han lanzado Iniciativa Spotlight, sin mochilas, para niños, niñas, niñes, esta campaña de ayudadores, justamente tienden a concientizar cómo esta película, en esta nueva forma de vida que podemos darnos y que podría bajar el nivel de violencia contra mujeres, niñas, niñas. Muchísimas gracias, María Rosa Ablia. Javier, si el convenio 190 era necesario antes de la pandemia, post pandemia, en donde, por ejemplo, una de las diferencias es quienes pueden trabajar desde su casa y quienes solo pueden trabajar en un lugar de trabajo. En la primera fila de los riesgos están, por ejemplo, las trabajadoras domésticas. ¿Por qué la pandemia y los riesgos de las formas del trabajo recrudecen
estas vulnerabilidades y hacen más necesario todavía la aprobación en toda la región del Convenio 190. Hay dos fenómenos que se dieron estos meses que justamente lo que nos dicen es cierto, la pandemia expone crisis económicas y sociales, pero ojo, tenemos esta norma que aborda un tema que está muy presente. El ejemplo número uno es, todos hemos pasado, o muchos hemos pasado, a una modalidad de teletrabajo, ¿no? En el cual nos conectamos por una computadora, por Skype, por Zoom, por WhatsApp. Bueno, lamentablemente, los datos que maneja OIT muestran un aumento de situaciones de ciberacoso, ¿no? En el contexto de una relación laboral. Y ahí tenemos, por ejemplo, este convenio que habla de que las comunicaciones relacionadas con el trabajo también son un ámbito que tiene que ser incorporado. Lo segundo también, lamentablemente, se han evidenciado crecientes situaciones de ataques o estigmatización a trabajadoras de la salud. Porque, bueno, son efectivamente las trabajadoras, y digo así porque es un sector altamente feminizado, que se encuentra en la frontera para abordar la problemática del COVID y la pandemia. Y lo mismo se ha evidenciado en trabajadores de supermercados, que ante el desabastecimiento han sufrido muchas situaciones de violencia. Entonces, lamentablemente, incluso la pandemia no ha dado para nada tregua a situaciones de violencia y acoso, sino que o ha exacerbado algunas situaciones que ya existían o las ha llevado a otras vías como el ciberacoso, ¿no? Y para complementar algo que recién consultabas, la violencia y el mundo del trabajo no se toman un recreo cuando hablamos del mundo del trabajo, ¿no? Es un espacio más donde se recrudecen y reproducen las desigualdades, y tenemos algunas herramientas dentro de la recomendación que nos dicen tenemos que empezar por los ámbitos del trabajo doméstico, la salud y la educación, ¿no? Ámbitos altamente feminizados, y por eso también creemos que en este convenio tenemos un instrumento para reducir brechas de género y correr obstáculos adicionales, ¿no?, para el desarrollo de las mujeres. Muchísimas gracias, Javier. Les recordamos, por supuesto, que en unos días toda esta grabación va a estar disponible en www.hilo.org/Buenos Aires y en el canal de YouTube de la OIT Argentina. Pero por sobre todo que Crímenes de Familia la pueden ver en Netflix, la pueden recomendar, pueden hacer grupos de debate, podemos aprovechar todas las organizaciones sociales y sindicales para usar la película de Disparador para hablar del convenio 190 y por supuesto de violencia de género y tantos otros temas más. Está en todos los países y queremos cerrar con Sebastián, ¿no? Quiero preguntarle, por un lado, ¿qué le queda de la película? ¿Y qué escenas que él a lo mejor creía que no iban a ser las más impactantes son las que han impactado en la platea? ¿Y qué aprendió después de la película, ¿no? Porque eso es lo más valioso que, desde mi punto de vista, pueden tener los varones que se acercan a la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Que es escuchar, que es leer y que es la capacidad de aprender. Ahí voy a vos para el cierre, entonces, Sebastián. Bueno, yo estoy muy, muy feliz con la trayectoria que está teniendo la película. Yo digo que cuando una película se estrena ya no es más del realizador o del equipo que la hizo, sino que pasa a ser del público. Y que ahora el público se la apropie y sirva para mucho más de lo que suelen servir las películas, que es para entretenerse y emocionarse e invitarnos a reflexionar, y que sirva para eventos como este, o para campañas de concientización, o para poner sobre el debate ciertos temas de actualidad social, me hace inmensamente feliz. Así que los invito a todos a que se apropien y hagan suya la película y busquen sus propias interpretaciones. Verdaderamente me doy cuenta a medida que pasan eventos como este de que aparecen un montón de lecturas y un montón de mensajes en la película que yo ni siquiera sabía que estaban ahí. Para poner... A ver, contanos uno y ya terminamos. Por ejemplo, que desde que se estrenó la película se habla mucho del mensaje de la sororidad. Y yo no era tan consciente de que eso estaba ahí, ¿no? Evidentemente estaba, pero no lo tenía tan claro. Y me acuerdo algo que se improvisó en el rodaje, generalmente el director va con todo planeado en la cabeza, el guión y demás, y algunas cosas van surgiendo solas. Y la última imagen de la película, casi la última, que es el cruce de miradas entre Cecilia Roth y Sofía Gala, y se dan la mano, fue algo que le surgió espontáneamente a las actrices, ¿no? Y quizás ese es el símbolo máximo de sororidad que aparece al final de la película, y que fue algo que a ellas les surgió y que le agregaron a la película.
Leía recién para cerrar los comentarios, algo que ya se dijo, veo que comentarios muy lindos que llegan desde México. Esta es una película argentina, pero tuvo la suerte, una tragedia con suerte. La tragedia fue que nos agarró la cuarentena y el COVID a todo el mundo, pero eso hizo que vaya directo a Netflix, o sea que esa fue la parte de suerte de esta tragedia, y que se estrenara en 190 países, doblada y traducida a más de 30 idiomas. México, por ejemplo, por cuestiones de mercado audiovisual, no suele consumir cine argentino y se convirtió en un suceso en la plataforma de Netflix en México. Brasil, por la barrera idiomática, consume poco cine argentino, y en Brasil también la película tuvo muy buenas repercusiones, y son dos países donde se sufre mucho, son particularmente, que se mencionaba antes en la charla, donde la violencia de género tiene índices particularmente altos. Y les dejo una curiosidad que ya no sé cómo interpretar, pero mirando un poco los resultados de cómo funcionó la película en distintos países, la película funcionó muy bien en países árabes de Oriente Medio. Y ahora, explíquenme, yo no lo puedo explicar. En Qatar, en Emiratos Árabes, la película se mantuvo en el top 10 durante muchos días. Y otros países que ahora ya no recuerdo, que tienen una cultura y una relación con la mujer muy particular, que no puedo hablar de eso porque mucho no sé, pero lo dejo para la próxima, para pensar eso. Bueno, eso es lo bueno, que nos queden picando nuevos debates. Lo que es muy interesante en un año donde no pudimos llegar a otros lados, la película sí pudo llegar, los volvemos y las volvemos a invitar a ver Crímenes de Familia, esta metáfora que vos decías entre este gesto que no estaba marcado por el director, sino que fue una decisión de las actrices de Sofía Gala y Cecilia Roth de terminar con las manos unidas en un año que nos faltó darnos las manos, pero que se vuelve un símbolo, una metáfora más allá de continuar con los cuidados, por supuesto, necesarios para minimizar los efectos de una pandemia tan cruel. Me parece que es un buen símbolo. Démonos la mano porque, como sabemos, de la violencia de género y de la violencia del trabajo no se sale sola. Le agradezco también a Pablo de la Organización Internacional del Trabajo, que fue también quien gestó todo esto, y les vuelvo a recordar entonces con quiénes hablamos para que no se nos olvide. Hablamos con Sebastián Schinder, que es cineasta y profesor de cine documental y el director de las películas Crímenes de Familia y El Patrón, con Javier Sichiaro, licenciado en Ciencias Políticas y oficial del proyecto de la OIT Argentina en la iniciativa Spotlight, con Carla Magdalani, que es licenciada en Relaciones Internacionales y especialista del programa de ONU Mujeres en la iniciativa Spotlight, y con María Rosa Ávila, integrante del grupo de referentes de la sociedad civil de la iniciativa Spotlight Argentina. Le agradecemos muchísimo a todas, les recordamos que esto va a quedar grabado y que entonces lo van a poder ver desde las diferentes plataformas como para poder compartirlo, iniciar el debate y, por supuesto, esperando que se ratifique entonces el convenio 190 en toda América Latina y en la Argentina también, que sea ley. Me parece un buen cierre. La van a poder encontrar en el YouTube de la OIT Argentina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias. Que sea ley. Excelente, Luciana, muchísimas